trabajar. Vale. Y juntos vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 6, un clásico, un texto ultra, mega, hiper, subiendo hasta tera, clásico, pero del que estamos seguros que Dios nos va a hablar, algo nos va a decir en esta mañana. Versículo 9 en adelante, en respuesta a una petición que los discípulos le hacen a Jesús. Este es el proyecto de oración, podéis poner un paréntesis, proyecto de oración y de modus vivendi, y de estilo, no solamente de oración. Pero bueno, eso sería otro tema. Padre nuestro, dice nuestro texto, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto es lo que dice nuestro texto. Oramos un momento, Señor, encomendamos este tiempo en nuestras vidas. Cada uno de los micro momentos te pedimos que tú los controles. Si nosotros nos esforzamos, pero no estás tú vigilante y siendo el soberano y Señor de todo lo que digamos, pensemos y hagamos, en vano nos esforzaríamos. Así que en el nombre de Jesús, toma el control de nuestras vidas y sigue edificándolas, sigue también haciéndolo con la Iglesia, no solo individualmente, sino como congregación. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, sí. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de toda la porción, me gustaría que te fijaras en el versículo 10, pero concretamente en la parte B. Pero la parte B, a su vez, que es hágase tu voluntad, pero la parte B completa. El capítulo 6. Disculpado. Sí, bueno, podéis interactuar y si tenéis alguna pregunta, lo que no os aseguro que os la conteste, como decía aquel. Bueno, que la conteste, sí. Decía aquel, yo os contestaré todas las preguntas que me hagáis. Y se quedaron. Ahora, una de mis respuestas cabe que sea, no lo sé. Esta sí que te la puedo, esta sí que la sé. Muy bien, decía que vamos a centrarnos en el versículo 10, en la parte B. Pero la parte B, que dice, hágase tu voluntad, la parte B completa. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. No sé si a ver si te has dado cuenta de lo que dice esta porción. No considerando solamente el hecho de hágase tu voluntad, a través o a partir de la cual habitualmente, cosa que es correcta, enfocamos el tema pensando en la obediencia debida a Dios. Pero si miramos todo el versículo, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, lo que estamos diciendo es exactamente que ocurra en la tierra, el escenario que ocurra en la tierra de la misma manera que ocurre en el cielo. Dicho de otra manera, el cielo se reproduce en la tierra porque hágase tu voluntad, insisto, no solamente es el hecho de la obediencia, hágase tu voluntad. Cuando la voluntad de Dios es hecha, se genera un escenario que puede y debe ser interpretado también como parte de esta expresión, hágase, visualízalo, hágase tu voluntad. Cuando es hecha, aquí lo que tenemos es un nuevo escenario. Por consiguiente, lo que se está diciendo es que el cielo se reproduce, y qué mejor cosa nos podría pasar a los seres humanos, no solo a las iglesias, el cielo se reproduce en la tierra cuando tú te pones de acuerdo con Dios en que tu voluntad y la de Dios sean la misma cosa. En ese momento el cielo desciende a la tierra. Ahora bien, antes de seguir, cuando digo que la Biblia nos dice que el cielo puede y debe reproducirse en la tierra, no estoy insinuando, no estoy indicando, ni muchísimo menos, que deba ser siempre y necesariamente a partir de o a través de manifestaciones extraordinarias como fuego que desciende, zarzas que se ponen a andar o relámpagos que circulan y recorren todo el firmamento. No estoy diciendo que
necesariamente y siempre tú tengas que tener ángeles revoloteando a tu alrededor, porque eso podría ser en todo caso la película de Campanilla. No estoy diciendo eso. El cielo se reproduce en la iglesia y se visualiza en la tierra, perdón, y se visualiza en la tierra cuando tu voluntad y su voluntad, tu voluntad y su voluntad son la misma cosa. Lo que se ve ahí es un descenso del cielo, una reproducción del cielo. Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, tu voluntad. Como se hace, cómo, no lo que se hace en el cielo, sino cómo se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Bueno, hay otros que podrían interpretar todo esto diciendo que nosotros somos el altavoz de Dios. Sería otra metáfora, el altavoz de Dios. Lo que suena arriba se reproduce aquí abajo, pero hoy trabajaremos con la metáfora que se deriva de esta expresión, de este versículo. El cielo, por tanto, se reproduce en la tierra cuando tu voluntad y su voluntad son la misma cosa. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, porque el énfasis está en esta segunda parte, de la parte B. Como en el cielo, también en la tierra. Pues muy bien, esa manifestación del cielo, ese escenario que se genera en la tierra, alcanza su plenitud cuando tú puedes suscribir, cuando suscribes con tu vida, no solamente esto que acabamos de decir, sino el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Escucha, estas últimas palabras representan el nivel más sublime de relación que Dios quiere encontrar y tener con su pueblo. El hacer tu voluntad me ha agradado. Si tú llevas ya unos cuantos años de caminar con Cristo, tú ya sabes que hay creyentes que cuando se acercan a algo que tiene que ver con Dios, algunas cuestiones espirituales, ahí los encuentras aburridos, bostezando, inquietos, y te preguntas, ¿cómo es posible que una persona pueda estar 2 horas aguantando? Yo sé que esto es un tópico, pero lo tengo que usar porque es una referencia para explicarme. ¿Cómo es posible que cualquier persona pueda aguantar 2 horas viendo un partido de fútbol, una película, o que pueda estar 2 horas, qué sé yo, en un concierto, incluso 8 o 10 horas desarrollando un hobby, y ahí los tienes, donde sea, parados, sin moverse, como si los hubieran sembrado? Y cuando tienen que responder ante Dios, lo que hemos dicho antes, o los ves aburridos, bostezando, o les pican los ojos, o se retuercen, o lo que sean. Entonces algunos suelen decir, es que el diablo, es que es malo, y bueno, deja a ese señor de momento tranquilo, pobre diablo, déjalo. Es el nivel de prioridad que tienen las personas. ¿Sabéis? El diablo es la excusa mejor para tapar uno su propia desobediencia. Eso lo sabemos todos. No digo que no exista y que no actúe. El diablo también, igual que la actividad, pues, o la oración es la excusa. No, la oración es la oración. Digo que en algunos casos es para no hacer. Oye, podíamos, no, tranquilo, yo oraré por eso. No, si te he pedido ayuda. No, yo oraré para. Pues el diablo, claro que el diablo por ahí, pero es la prioridad. La voluntad de las personas siempre está subordinada a aquellas cosas a las que la persona les concede prioridad, y se acabó la teoría del diablo, sobre todo la teoría del diablo llevando a la gente a hacer las cosas en contra de su voluntad. Eso no es cierto. El diablo no te lleva a ninguno de nosotros a hacer las cosas en contra de nuestra voluntad. El diablo nos lleva a hacer las cosas que en el fondo queremos hacer, y lo anticipa la Escritura. Dice que sois tentados cuando de vuestras pasiones, concupiscencias, sois atraídos, es lo que dice el texto, atraídos y seducidos. Entonces, volviendo a la tipología, todos esos ruidos los estoy haciendo yo. Pum, 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 que yo oigo. ¿Y cómo? Que estoy muy... no es culpa mía. No. Bien. Es un boicot del sonidista. Bien, volviendo a la tipología de creyentes,
a la que obedecen, pero que lo hacen aburridos y desganados, tienes ahí delante de ti una mentalidad inmadura. Es la mentalidad que yo llamo de siervo-esclavo, pero no usando la acepción de Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Una segunda acepción. Una mentalidad, ahora la comprenderéis, a ver si logro explicarme. Una mentalidad, estos que obedecen al Señor, sí, pero aburridos, desmotivados, arrastrando la vida, como si tuvieran almas de luto, una cosa así. Es mentalidad inmadura, es mentalidad de siervo, esclavo, como la del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿la recordáis? Que obedecen, pero por el peso de la norma, porque de lo contrario, pues, o les cae disciplina, o lo que es peor, les puede venir alguna desgracia. Esto es mentalidad de siervo, esclavo. Estoy desarrollando ese pensamiento de que, hablando de la voluntad de Dios, algunos se pensaban, bueno, ¿y cómo es que hay personas que, estando tantas horas tan entusiasmadas haciendo determinadas cosas, con lo del Señor lo hacen, pero aburridos, con pesadez? Mentalidad siervo-esclavo. Pero, simultáneamente, o alternativamente, donde los encuentres, por los pasillos de nuestras iglesias, si tú llevas unos cuantos años caminando con el Señor, tú has visto también gente creyentes que, como el salmista, tú ves que no lo dicen, pero se deriva de su obediencia, indican con su conducta, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque en este caso, a diferencia del siervo esclavo que obedece por el peso de la norma, porque hay que hacerlo, y si no, a ver, como decía Nietzsche de los creyentes, obedécelo, no te queda más remedio. No, eso es mentalidad de siervo esclavo. Estos otros creyentes que tú los ves obedecer, pero los ves que están representando lo del salmista, el hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. ¿Cuál es la diferencia? Porque para aquí Cristo, Dios, es Señor, claro que es Señor, pero no es amo, es prioridad, no es lo mismo. Es alguien al que da gusto obedecer, es alguien con el que básicamente da gusto estar, no solamente obedecer. Entonces, dicho lo anterior, querida iglesia, hasta que todo lo de Dios no se vuelva un deleite para los creyentes, significa que estamos a un nivel, o mejor dicho, que hay un nivel más alto en el que Dios todavía nos está esperando. ¿Que forme parte del proceso? Sí. Pero de no ver las cosas así, si fueran así, como acabo de decir, podemos conformarnos a querer servir al Señor y que nuestra obediencia sea pesada y agónica, y asumir que las cosas tienen que ser así. No, yo no hablo para condenarnos, hablo para sembrar inconformismo. Si las cosas son así, significa que hasta que todo se vuelva un deleite, hay un nivel más alto en el que el Señor nos espera. Y eso tiene que ser contemplado como un desafío para las vidas de cada uno y también para las vidas de la iglesia. Así que, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos aprender? Yo creo que la mejor fotografía para estas cuestiones siempre es Cristo, pero podríamos rescatar ese himno que Pablo también usó, que no le fue revelado directamente, sino que lo tomó de un himno que ya existía, Filipenses capítulo 2. Ahí tenemos una de las mejores fotografías donde podemos mirar para considerar cómo tienen que ser cualitativamente estas cuestiones de las que estamos hablando, de la obediencia a la voluntad de Dios. Ahí tenemos la mejor fotografía. El texto dice, es Filipenses capítulo 2, verso del 6 al 8, siendo en forma interesante, lo habréis, otro clásico, lo habréis oído predicar desde todos los ángulos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Versículo 6 dice, en forma de Dios e igual a Dios. Así es como se nos presenta en una eternidad pasada, siendo en forma de Dios, antes de la encarnación. Jesús, siendo en forma de Dios, escucha al Espíritu Santo, siendo en forma de Dios e igual a Dios, se dijo a sí mismo, ¿y por qué me voy a aferrar a ser Dios? Tú, si fueras Dios, ¿te gustaría ser otra cosa? ¿A que no? Casi seguro que no. Pero si Jesús no se aferró a ser Dios, porque
Y aquí viene lo sorprendente. Porque no le dio valor. No es que no le dio valor a la realidad existencial, vivencial, como le queramos llamar o como sea, de ser Dios. No le dio valor al compararlo o si tuviera que ser un impedimento respecto al propósito del Padre. O sea, si Jesús, por causa del propósito que estaba allí delante, no se aferró a ser Dios, ¿a qué nos aferramos los creyentes? No te aferres frente al propósito, no te aferres a nada presente, porque hay delante de ti algo mucho más importante que cualquier cosa que tú tengas en alta estima. Jesús no se aferró a ser Dios, porque se dijo, con el Padre que tengo y con la que está organizando, estoy seguro, eso es lo que dice este texto, yo sé que es parafraseado y con una salpimentado un poquito, con un aparente humor. Con el Padre que tengo y con la que está montando, estoy seguro, dice, estoy seguro que allí delante, allí después hay algo más importante, propósito de Dios para vuestra vida, más importante a todo, inclusive al hecho de ser Dios, algo más importante. Si ser Dios tuviera que ser un impedimento. La peor cosa que le puede suceder a un Dios, yo no soy politeísta, estoy utilizando las palabras para poder explicarme, a un Dios es que lo conviertan en hombre. Más le valdría, con lo que es el hombre, más le valdría que lo convirtiera en ciruelo que en hombre, pero es lo peor. Es lo peor que le puede pasar. Y Jesús no se aferra a eso. Si nosotros, siendo hombres, deseamos ser transformados, en sentido inverso, de gloria en gloria a la imagen de Jesús, ¿cómo debe ser el recorrido inverso? Pues aquí lo tenemos, siendo, fíjate, ¿cómo se puede hacer el recorrido inverso? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como para generar de ese vínculo un impedimento para lo que había detrás, sino que se despojó aquí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, yo entiendo que esa es la exposición del himno, pero cronológicamente descendiendo de Dios a hombre y después otro descenso de hombre a siervo. Se despojó tomando forma de hecho semejante a los hombres y estando en esa condición se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Fijaos. ¿Sigo con este? Bueno. Continuamos. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, si no había nada más que dar que la vida, pues hasta eso dio, y se desgastó, y se vació hasta la totalidad, y ese vaciarse con ese ultimátum de muerte. Muy bien. Escucha, obediencia, que es el tema principal desde el que hemos arrancado, obediencia a la voluntad de Dios es sencillamente no aferrarse a nada hasta adquirir la forma que Dios te está pidiendo. Estoy utilizando la terminología del propio texto. Obediencia es no aferrarse a nada hasta ser transformado en la forma que Dios te está pidiendo. Y este es el mensaje de Filipenses en este texto. Querida iglesia, frente al propósito de Dios, tengas lo que tengas delante de ti que consideres como algo de valor. Te conviene no aferrarte para que, alineado con la voluntad de Dios, se pueda producir el propósito de Dios a través de tu vida en esta tierra, para que tú seas parte de que el cielo descienda a esta tierra. Y te conviene no aferrarte,
Porque aunque lo que tú tengas en alta estima fuera, que nunca lo será, tan valioso como Dios, no pensemos ahora en desprendernos, no. Piensa que hay algo todavía más grande. Cuando estamos atrapados en lo que no queremos soltar, porque es de gran valor para nosotros, no llegamos a tomar conciencia de que en virtud de que Dios nos está llamando para algo, si la renuncia es desgarradora, lo que este texto nos está enseñando es que más allá, por causa del propósito de Dios, hay algo más sublime, no que ese valor que yo tengo en alta estima, sino que cualquier valor que fuera equiparable inclusive a ser Dios. Esta es la gran asignatura pendiente en la Iglesia, porque es muy duro. Con frecuencia es muy duro. Jesús, en una eternidad pasada, ha tenido forma de Dios, y ahora por utilizar un poco de poesía, y el Padre, Jesús en forma de Dios, y el Padre le dice, bien, pero a partir de ahora estoy preparándome el terreno para la afirmación que traigo ahora. El Padre le dice, bien, a partir de ahora las cosas van a ser de otra forma. Aplicación práctica. ¿Cómo hace un creyente para que después de mucho tiempo, siendo y haciendo las cosas de una forma, venga un giro ordenado en los cielos, no por ningún otro, venga un giro ordenado en los cielos, que te diga, deja todas estas cosas de hacerlas y de ser de esta forma, porque aquí hay otra forma que el cielo te ha preparado. Siempre con el añadido de que esta transformación supone descenso extraordinario y entrega extraordinaria, desgarradora, pérdida desgarradora. ¿Cómo se puede obedecer una cosa así? ¿Cómo se puede obedecer, pasar de una forma de ser, de hacer, de vivir, de lo que sea, a otra que implica una pérdida y un desgarro, un descenso tan extraordinario como este? Solo hay una manera. Y ya la deducís desde una relación muy, muy, muy especial con el Padre. Y esto nos lleva de nuevo a nuestros dos tipos de creyentes. Si tú eres un hijo de Dios, no me gusta hacer esta declaración. Si tú fueras, tú no eres. Si alguien fuera un hijo de Dios, siervo, esclavo, que obedece básicamente por el peso de la norma, si está en esa dinámica y no ha aprendido que hay ese otro nivel superior en el que Dios le está esperando, si uno está obediente, fiel, pasan los años y estará donde se le pida que esté, con una mentalidad de siervo esclavo, difícilmente esa persona va a dejar posiciones superiores para envasarse en posiciones inferiores, porque se va a aferrar a esa cosa superior que en su corazón considera de tan alta estima. Pero si tú eres un hijo de Dios que ha avanzado a ese nivel más alto de madurez que Dios espera, en el que tú dices desde tu experiencia vital, no necesariamente o únicamente con el discurso de verbo de experiencia vital, tú estás en esa vivencia con Dios y relación con Dios en la que tú dices con tu vida, hágase tu voluntad, Padre nuestro, porque tu voluntad me ha agradado, Salmo. Entonces, escúchame, tú estás en la línea y en la dimensión en la que tienes que estar, porque ¿de qué le sirve, honestamente, de qué le sirve a un hijo de Dios tener el billete por haber aceptado a Jesús como Salvador, tener el billete para ser llevado a pasar una eternidad en el cielo con Dios, si no estás participando hasta que llegue ese momento del propósito del Padre en la tierra, en la forma en la que Dios ordena? Cristo no vino a la cruz para salvar tu alma de la condenación. Alguno se ha estremecido. Solamente. Alguno se ha liberado. Cristo no vino a la cruz para salvar tu alma de la condenación solamente. Eso es la mitad de la verdad. Cristo vino para que lo que se sembró en ti aquel día de tu encuentro con Él y de tu conversión se manifieste.
Y Dios no te va a canjear por uno nuevo en el cielo hasta que no se haya cumplido el propósito para el cual te ha depositado aquí en la tierra. Y eso es más que salvación, quiere decir más que concepto de salvación eterna, o sea, de la condenación, más. Teológicamente yo sé que algunos dirían, bueno, eso es parte de, bueno, pues parte de, como tú digas, pero es más. Cristo se hizo hombre y se hizo servidor y no se aferró a nada para participar en el propósito, para ser el propósito de Dios en la tierra. Y aquí viene otra de las llaves. Y para eso, versículo 8, se hizo obediente. Ahora me gustaría que pusieras tu dedo mentalmente ahí en ese versículo, que le pusieras cola y que lo dejaras ahí, pegado. Se hizo obediente, haciéndose obediente. Querida iglesia, ninguno de nosotros vinimos obedientes a este mundo, ninguno de nosotros vinimos obedientes de fábrica. ¿Tú sabes cómo vienes de fábrica? Tú eres un manojo de desobediencia. Rebelde. Cuando eras niño, lo primero que aprendiste fue a decir, mío. Lo primero. Después, yo. A ti no te importaba a las 3 de la mañana empezar a gruñir y pedir el bocadillo de las 3 en formato biberón. A ti te daba igual que tus padres se tuvieran que levantar a las 6. Tú querías tu mío, mi biberón. Bueno, pues básicamente tú naciste en estado salvaje. Entonces, tus padres, esa cosa silvestre que vino al mundo, Dios se la entregó para que lo fueran domesticando y que terminaran siendo más o menos una persona. Bueno, ahora volvemos a haciéndose obediente. Luego llegará a otro nivel de obediencia que es límite hasta la muerte, pero estamos haciéndose. No levantes el dedo. Haciéndose, porque lo que quiere decir es que todos tenemos que trabajar en el nivel de la voluntad. Los desgarros, los servicios sacrificiales, las ofrendas sacrificiales, el trabajo sacrificial, no el facilón. No viene como resultado de o mejor dicho, toda la potencia y la energía que tienes que desplegar, no viene como resultado de una oración que sustituye todo lo que la Biblia dice de esfuérzate, sé valiente, sacrifícate, todas estas cosas. Todos tenemos que trabajar en el nivel de la obediencia, porque no vinimos obedientes de fábrica. Yo quería haberla dejado abierta para no producir este lapsus, pero hay mucha tecnología aquí abajo. Todos tenemos que trabajar y además, claro, espiritualmente, pero aportando ese esfuerzo en el nivel de la obediencia. En el nivel de la voluntad. Ahora, la cuestión es, ¿a quién le vamos a rendir nuestra voluntad? ¿A qué cosas nos vamos a aferrar con tal de no obedecer esa voluntad propuesta a través del mecanismo que sea, pero que viene del cielo? Si no entendemos esto, lo digo, en vez de venir a la iglesia con la Biblia, tendremos que venir con palomitas y una Coca-Cola. Sin embargo, cuando dejas, o a los que ya han dejado, la mentalidad de siervo, sí, pero mentalidad de esclavo, tú ya dejas de obedecer porque así se espera de ti. Tú dejas también la mentalidad de hijo mimado que se acerca a Dios o se acerca al culto, pues no buscando a Dios, sino buscando el toquecito de Dios o que nos haga sentir bien. Cuando dejas todo eso, mentalidad de siervo esclavo y mentalidad de hijo mimado, significa que ya para ti Dios es prioridad. Y entonces tú obedeces porque a Dios da gusto obedecerle. Ese es el nivel de madurez y obediencia que Dios espera. Y claro que en ese nivel de obediencia al que tú te entregas, claro que en verdad tú no entiendes muchas cosas. Tú no entiendes por qué Dios te manda a ti, justamente a ti, nacer en un establo.
en lugar de mandárselo a otro. Tú no entiendes por qué tienes que ir tú a la cruz. Tú no entiendes por qué tienes que ser siempre tú y siempre tú en comparación de todo lo que ves a tu alrededor. Pero entiendes que con Dios y en obediencia, entiendes que después de todo ese desgarro, después allá, siempre hay algo mejor que todo eso que se te está pidiendo. Y tú sabes que aunque ahora haya un establo y luego haya una cruz, más adelante hay un trono si sigues caminando en obediencia a la voluntad del Padre. Has aprendido que evangelio completo es dimitir de la propia voluntad para alinearte gustosamente con la voluntad de Dios. Ahora, una cosa, Dios tiene para ti no solamente todo esto que estamos diciendo, esto es la mitad de la verdad, no solamente pérdidas, descensos y situaciones desgarradoras, también hay una exaltación que viene después de todo esto. El versículo 8 al 10, en Filipenses 2 todavía, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose el dedo ahí, en haciéndose. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Escucha, la máxima exaltación, porque no se termina todo con lo que hemos estado hablando con anterioridad, la máxima exaltación a la que todos nosotros aspiramos de parte de Dios, viene después de la máxima humillación. Y hay una exaltación también preparada para tu vida que podríamos, por analogía, y señalarla como esa vida abundante que Dios quiere que tengamos. Pero el recorrido es que tu forma de hombre en la que viniste, rebelde, obediente, autónomo, la guíes absolutamente sumisa al Rey. Hace falta que guíes tu forma de hombre. Yo sé que parece una utopía, pero no puede ser una utopía si lo propone Dios. Es un desafío. Hace falta que guíes tu forma de hombre a ese lugar en el que hacer la voluntad de Dios para ti es un placer. Y de esa manera tú adquieres una mentalidad en la que lo único que buscas es ser parte del reino. Y todo tu desgaste es para establecer y que se establezca el reino. Date cuenta que hemos arrancado con hágase tu voluntad. Pero para decir eso, antes venimos de parte A del versículo, venga tu reino. Así que a ti no te importa que otros no quieran pasar por el establo o por la cruz. A ti no te importa que otros se aferren a las cosas que consideran en alta estima por no pagar la factura de la obediencia, porque para ti hacer la voluntad de Dios es tu comida. Y ahora déjame que te hable de exaltación cuando tú has sometido tu voluntad y tu único deseo es el propósito de Dios. Escucha al Espíritu Santo. La parte de la exaltación y de esa vida abundante. Las cosas que hasta ese tiempo eran para ti motivo de oración, las cosas que eran motivo de oración, tú vas a notar que te golpean en la espalda diciendo, aquí te caí. El bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Y en lo colectivo, todo lo que hemos estado buscando en oración como iglesias en los últimos 500 años nos va a sorprender por la espalda. Estoy utilizando la analogía de ese versículo anterior. Porque cuando la prioridad es Dios, todo lo que hemos estado buscando y pidiendo en oración se va a convertir en ¿qué cosas? En las añadiduras de las que habla la Biblia. Y van a dejar de ser el motivo principal de tus oraciones. Porque como Dios es prioridad, tus oraciones son las oraciones del reino y las bendiciones son las añadiduras que luego vendrán. Y entonces prosperidad no será el objetivo que tantas personas, eso nos interesa menos, que tantas iglesias, donde sea,
están persiguiendo. Prosperidad no será el objetivo que las iglesias están persiguiendo. Prosperidad será un resultado, será una consecuencia y ya también quedará en las manos de Dios la económica, la emocional, la mental, la relacional, la familiar, etcétera, etcétera. En definitiva, la vida abundante de la que también nos habla la vida tan anhelada y tan poco, si somos honestos, disfrutada por las iglesias. Vamos a encontrar cuando hijos de Dios abandonan la mentalidad de siervo esclavo y abandonan la mentalidad de hijos mimados. Vamos a encontrar hijos que se levantan y una lucecita se les ilumina en la mente y lo primero es el reino. Y que se meten en el coche y abren su agenda y leen lo primero es el reino. Y que cuando cobran lo primero que disparan es para el reino. Y que cuando van a tener esos enfrentamientos tan tensos y tan carnales en los que todos nosotros somos tan especialistas, se van a preguntar ¿y en qué edifica esto al reino? Y que cuando se plantean cualquier actividad o cualquier futuro en su vida, se preguntan ¿en qué edifica esto al reino? Que todo lo ven en términos de voluntad de Dios. Porque Cristo no es un amo, es un Señor. Es un Dios con el que da gusto estar. Es un Dios al que da gusto obedecer. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues yo os pediría ahora para terminar, vamos a tener un momento de oración que inclines o no inclines, te arrodilles, que adoptes la forma que tú quisieras. Vamos a tener un momento de reflexión y de oración. Recuérdalo que el nivel óptimo, el nivel de excelencia al que Dios nos ha llamado, el que Dios está esperando, con el que Dios quiere relacionarse con nosotros, es ese nivel en el que podemos vivir por dentro. Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Vamos a orar. Señor, hemos aprendido o hemos mejorado con lo que nos has hablado. Y en el nombre de Jesús, determino que basta ya. Basta ya de ir correteando por la vida en busca de cosas mediocres que no edifican el reino. Si nuestro ejemplo, si nuestro Cristo no se aferró nada menos que a ser Dios, no se aferró, sino que priorizó aquel horizonte que por delante se le presentaba, que era el propósito del Padre. ¿A qué bobería me voy a aferrar yo? Hoy determinamos como iglesia que nuestra prioridad es Dios, que nuestro ejemplo es Cristo y que nuestro poder y sabiduría desciende del Espíritu Santo. El reino de los cielos se va a reproducir aquí en la tierra a través de esta congregación que asume con gusto hacer la voluntad de Dios, porque es prioridad. Para que en todo momento el proyecto de Dios tenga más importancia que cualquier apego que quisiera impedirnos que camináramos por él, aunque fuera un apego legítimo, aunque fuera una cuestión, incluso una bendición. Nada puede impedir que en obediencia a la voluntad de Dios nos alineemos para que el propósito de Dios se exprese y el reino del Dios y el cielo descienda a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.